Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión he querido compartir con ustedes un ejercicio que básicamente es el ejercicio que les salió a ustedes en el parcial, y pues queremos hacer como una retroalimentación hoy de cómo se desarrollaba este ejercicio. Bien, como pueden ver en sus pantallas, ese fue el ejercicio que ustedes tenían o debían realizar, en el cual consistía en calcular básicamente las reacciones de esa estructura que tenemos allí mostrada. Y bueno, vamos a proceder. Ustedes saben que el primer paso que debemos poder desarrollar es, eh, es el diagrama de cuerpo libre. Entonces nuestro primer paso va a ser eh, precisamente diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Bueno, básicamente el diagrama de cuerpo libre consiste en copiar aquí el ejercicio. Vamos a ponerlo aquí abajo. Voy a montarlo aquí y ahora vuelvo a escribir el diagrama de cuerpo libre, como para que coincida y veamos que estamos trabajando sobre lo mismo. Vamos a borrar aquí un poco esto para que se vea la diferencia. Y bueno, básicamente diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a hacer aquí la separación y digamos que este va a ser el diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste? Básicamente, en este caso, es retirar estos apoyos y reemplazarlos por las fuerzas que vamos a calcular por las reacciones o por las fuerzas que generan este tipo de apoyo. Entonces sabemos que el apoyo, vamos a darle nombre. Vamos a llamar a este apoyo el apoyo A, vamos a llamar a este apoyo el apoyo B. Entonces, por ejemplo, sabemos que este tipo de apoyo del apoyo B, un apoyo simple, nos genera dos reacciones. Una reacción BY y una reacción en X, podríamos llamarla BX, ¿cierto? Y el apoyo A, dado con apoyo de rodillo, pues como ustedes bien saben, nos va a generar una sola reacción perpendicular al plano en el cual está apoyado precisamente este tipo de apoyo, valga la redundancia, y es una reacción AY. Básicamente esas son las tres incógnitas que tenemos, estas reacciones en X y reacciones en el eje de la Y. Bien, el segundo paso, ustedes saben que que este es el primer paso. El segundo paso, básicamente, es aplicar las ecuaciones de la estática. ¿Cuáles son las ecuaciones de la estática? Bueno, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos. Entonces, antes de empezar, nos damos cuenta que aquí tenemos una reacción, una fuerza que está está actuando perpendicular al eje del elemento, de este elemento inclinado, está actuando de forma perpendicular a ese elemento, pero debemos descomponerla en sus componentes horizontales, es decir, debemos poder calcular cuál sería, vamos a ponerla aquí, la componente horizontal en el eje de las X y la componente vertical o componente en el eje de la Y de esta carga de 16 kN. Para eso vamos a permitirnos aprovechar aquí la tecnología. Vamos a copiar esta parte vamos a copiar esta parte o esta sección. Vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a copiar la sección más grande, copiar esta sección así, y vamos a traérnosla acá. Voy a borrar esta carga de 24 kilonewton porque pues no necesitamos tenerla en cuenta para este cálculo que vamos a hacer. Entonces vamos a borrar esta carga de 24 kilonewton y voy a borrar este otro parte del elemento estructural, lo mismo que este resto del apoyo que nos está quedando aquí abajo. Bien, básicamente ya sabemos que
tenemos una distancia aquí y tenemos otra distancia de este lado, perdón, de este lado hasta aquí y hasta aquí. Y esta distancia de aquí hasta aquí es de estas dos que están acá, 6 metros. Es decir, 3 y 3 para un total de 6 metros, perdón. De 6 metros. ¿Cierto? Tendríamos 6 metros en el sentido de las X y tendríamos una distancia acá de 5 y 5, 5 metros y 5 metros para un total de 10 metros en total. ¿Bien? Tendríamos 10 metros en total de altura. Por lo tanto, podríamos calcular este ángulo θ, ¿cierto? Aquí ya sabemos, ustedes por relaciones de triángulo, que tangente de θ, perdón, por relaciones trigonométricas, que tangente de θ es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería 10 sobre 6. Entonces, tangente de θ es igual a, un segundo, 10 entre 6, 1.6667, ¿cierto? Entonces, arco tangente nos daría que θ es igual a 59 grados. Bueno, realmente, demos un segundo, 59.036 grados. Bien. ¿Podríamos pasarlos a grados, minutos y segundos? Sí, pero para fines prácticos de este ejercicio, con que tengamos el ángulo con decimales, está bien. Para ángulos, yo normalmente suelo trabajar con 3 cifras decimales. Si ustedes trabajan con 2, pues estaría bien, solo que el grado de aproximación no va a ser tanto como trabajando con 3 cifras. Para el resto de cálculos, trabajo con 2 cifras decimales. Bien. Ya resuelto este tema, voy a minimizar un poco este triángulo. Vamos a minimizarlo. Vamos a dejarlo aquí a un lado. Vamos a mover aquí el cálculo del ángulo. Bien, y ya sabemos cuánto sería este ángulo, ¿cierto? Ya tendríamos ese valor allí calculado. Ya tendríamos que este ángulo es un ángulo de 59.036. Bueno, y para eso, bueno, y ahí quedó. Igual a 59.036 grados. Bien, siguiente paso. Bueno, ya sabemos el ángulo aquí. Este ángulo θ es el ángulo que calculamos, ¿cierto? Por ángulos alternos internos sabemos que este es el mismo ángulo θ, ¿cierto? Este θ que está aquí es el mismo θ que está aquí, y por complementarios, este ángulo θ que está aquí es el ángulo θ que está aquí. ¿Ok? Entonces, dado que este es el ángulo que calculamos, la componente, llamémosle, voy a borrar para no generar, llamémosle, equivocación en el momento que ustedes vayan a desarrollar el cálculo. Vamos ahora sí a copiar esto. Vamos a traerlo para aquí. Entonces, aquí ya sabemos que la componente, llamémosle en el eje de las X, la componente del eje de las X, tendríamos la componente en el eje de las Y. Ya sabríamos que la componente en el eje de las X sería igual a 16 kilonewton multiplicado por el seno de θ. En este caso, θ vale 59.036 grados. Entonces sería igual a, y en el eje de la Y sería 16 kilonewton multiplicado por el coseno de 59.036 grados. Y eso sería igual a, entonces tendríamos
16 por coseno de 59.036 nos daría 8.23 kilonewton, y el otro sentido sería 13.72 kilonewton. Bien, ya tendríamos las dos componentes horizontales, llamémosle, de esa fuerza de 16 kilonewton. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre ya podríamos reemplazarla, ¿cierto? Vamos a borrar esta. Podríamos reemplazar esta carga de 16 kilonewton por las dos fuerzas, por los dos componentes horizontales de la fuerza de 16 kilonewton. Es decir, hacemos el reemplazo y ya sabríamos que tendríamos una fuerza, llamémosle, en el eje de las X, equivalente a 13.72 kilonewton, y en el eje de la Y tendríamos una fuerza equivalente a 8.23 kilonewton. ¿Ok? Bien, así las cosas, ya tendríamos, llamémosle, esas dos cargas, esas dos fuerzas. Ya ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre con el que iríamos a trabajar. Voy a borrar esta parte de arriba, voy a borrar, llamémosle, voy a borrar esto que está aquí, para pues que tengamos espacio en la pizarra para desarrollar los cálculos que vienen. Pero bueno, debíamos hacer estos cálculos como para tener claro de dónde salían estas dos cargas o estas dos fuerzas, que equivalen, que son equivalentes al efecto que genera la resultante de 16 kilonewton que tenemos actuando realmente en la viga. Estos son efectos de sus componentes rectangulares. Bien, permítame borrar aquí arriba, y ahora sí vamos a